Hola, buenas noches. Hoy, hoy miércoles 3 de junio, tenemos el gusto de contar y de estar reunidos para abordar un tema muy importante, un tema de actualidad. Hoy tenemos la alegría de contar con un endocrinólogo muy conocido por nosotros, el doctor Eder Manrique, que nos va a comentar y nos va a disertar sobre un tema muy actual que está con bastante, que está en constante revisión. Hoy vamos a tocar el tema obesidad como condición de riesgo para formas severas de COVID-19. Nuestro invitado es un endocrinólogo muy conocido, es el doctor Elar Manrique Hurtado. El doctor ha estudiado pregrado, realizó en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. El doctor hizo sus estudios de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor ha trabajado en el Hospital Luis Polo Loaiza. Ha sido past president de la Sociedad Peruana de Endocrinología y es miembro del staff de la Clínica Delgado. Sin más preámbulo, demos pase a nuestro expositor, doctor Elar Manrique. El auditorio está de espera. Buenas noches, estimados amigos. Doctor Aldo, gracias por la invitación. Y también a Franco por la invitación personal. Y para mí es un gusto hablar de un tema tan, yo creo que ya no es controversial. Yo creo que es un tema real, hablar de las poblaciones vulnerables en COVID-19 y los riesgos, ¿no? Los riesgos que existe en complicarse o morir por obesidad y también diabetes. Yo creo que en estas dos condiciones que han ido agravándose en las últimas semanas, empezamos a ver que la obesidad ha sido un proceso en el ser humano. Ha habido una evolución nutricional donde la persona en los últimos 200 años ha aumentado de peso, ha cambiado de hábitos alimentarios, y de un ser vegetariano, omnívoro, pues nos hemos vuelto en un tipo muy goloso, un carnívoro muy mal adaptado, como se dice, y somos personas que no medimos lo que comemos, no sabemos lo que comemos, y empezamos a tener un problema de obesidad que se vuelve una enfermedad crónica. Y en esta situación empezamos a ahorrar mucha energía en la zona abdominal y que verdaderamente no la vamos a utilizar probablemente en toda nuestra vida. Y esto es algo que resulta de un periódico donde vemos, pues uno plantea que la enfermedad por el COVID-19 está relacionada a su severidad con personas de la tercera edad. Pero miren este titular, da igual si eres joven, porque debes preocuparte porque el COVID, si sufres obesidad. ¿A qué viene este titular? Si tú tienes obesidad y eres una persona joven, corres el riesgo de enfermarte y morir y de tener un COVID severo. Y eso lo vamos a explicar en esta conferencia. Sabemos que los niveles de prevalencia de obesidad en el mundo se han incrementado. Estados Unidos tiene una población de obesidad del 48 a 50% de la población. México alcanza tasas de 40%. España tiene 25% de su población con obesidad. Y el Perú tiene una población que tiene 53% de sobrepeso y obesidad. Y propiamente obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, tenemos un 20% de personas en el país con obesidad. Por lo tanto, la obesidad, si hablamos en números, tenemos con obesidad unos 6 a 8 millones de personas en el país, obesidad caracterizada por el índice de masa corporal, y diabetes mellitus tenemos un 7% de la población que equivale a 1,5 millones a 2 millones de personas en el país. Esta ola gigante que ustedes observan aquí es una ola que va a aplastar, porque si uno habla de endocrinólogos, pues yo creo que en ICA hay 3 o 4 o 5 endocrinólogos, pero en el país no habemos más de 360 endocrinólogos para tratar estas patologías epidémicas. Pero el gran problema es que la obesidad muchas veces no es considerada una enfermedad como tal. Es que muchas veces la gente lo asume como un estilo de vida. Eso quiere decir que las personas generalmente incrementan de peso en el tiempo, pues generan un estilo de vida totalmente no adecuado para lo que es cantidad de comida,
tipo de comida y ejercicio, y eso se convierte parte de su vida. Entonces, día a día empiezan a ganar más peso. La gente no se da cuenta porque el tener obesidad o sobrepeso muchas veces no tiene síntomas específicos, pero todo el mundo nos habla que es un factor de riesgo para otras enfermedades. Sabemos que es riesgo para enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, hiperlipidemias, enfermedades inflamatorias o enfermedades mecánicas como lumbalgias, como problemas articulares, lumbares. También sabemos que trae problemas como son en forma muy importante las varices en los miembros inferiores, el mayor riesgo cardiovascular. Pero uno de los puntos críticos es que no tiene cobertura de seguros. Una persona que quiere bajar de peso y que necesita ayuda para bajar de peso, muchas veces recurre a su seguro social, a su seguro integral de salud, o recurre a un seguro privado, y la respuesta es muy dura. Señor, ¿sabe qué? La enfermedad o el sobrepeso y la obesidad no tiene cobertura como tal, por lo tanto no le podemos dar tratamiento por su seguro. Pero sí sabemos que es la que produce más de 225 comorbilidades, pues se complican las cirugías en la obesidad y también está relacionada a muerte prematura. Hoy día se sabe que las personas que tienen índice de masa corporal mayor de 35, su tasa de morir antes de los 60 años es 2 a 3 veces más que la gente que no tiene obesidad. Entonces se convierte en un punto crítico de tiempo de vida. Entonces es muy importante el control del peso en estas personas. Entonces la obesidad es una enfermedad compleja. Pues si vemos de la forma como tal, la vemos desde el punto de vista de salud, la población en general, la obesidad no es respetada. La obesidad hoy en día ha sido probablemente un problema más, pero cuando hemos visto los números y la frecuencia de complicaciones de la obesidad, y sobre todo hoy en día por infección por COVID-19, le hemos dado un respeto especial a la obesidad. Necesita ser comprendida, porque no es fácil bajar de peso. La obesidad necesita ser tratada y eso tiene que tomar en cuenta los entes reguladores de salud. Y la obesidad necesita ser prevenida, o sea, la gente que tiene sobrepeso no puede pasar obesidad. Mira, aquí tiene gente de obesidad de primer grado, no puede pasar a una obesidad de segundo grado o de tercer grado. Sabemos que es un problema de salud pública, tiene una difícil fisiopatología, es heterogénea, hay múltiples fenotipos, hay múltiples caras de obesidades, hay obesidades con un componente genético y obesidades con un ambiente obesogénico, por lo cual requiere múltiple intervención, pues del endocrinólogo, la nutrióloga. Entonces, eso es fundamental para que ustedes puedan manejarlo de esa forma. Y ahí estamos. Entonces, ustedes pueden observar aquí dos cosas. Entonces, la obesidad es un síndrome crónico. Al ser un síndrome crónico, ustedes observan que es un tratamiento de por vida. Y ese tratamiento de por vida, a ver, estábamos planteando, yo creo que ha sido la correlación que les he planteado ha tenido importancia desde el punto de vista de decirles cómo es el manejo de la obesidad. Entonces, la obesidad tiene conceptos claves. Es un síndrome crónico, necesita tratamiento de por vida. O sea, la obesidad no es una enfermedad que en 2 o 3 meses te la voy a solucionar. Objetivos realistas, no te puedo prometer bajar 30, 40 kilos, pero probablemente te voy a prometer bajar 15 kilos de peso. Una estrategia integral. Los factores ambientales son fundamentales porque eso influye en lo que es el ambiente obesogénico, con quién vives, con quién andas, tu influencia de la conducta, o sea, conductualmente tenemos una forma de ser, somos impulsivos, somos ansiosos, y esto implica una relación del manejo entre el paciente y el equipo. Eso quiere decir el clic que haga uno con su paciente para ayudarlo a bajar de peso. Entonces empecemos a tener una acumulación de grasa abdominal. Esta acumulación de grasa abdominal que ustedes observan aquí está lleno de adipocitos, y estos adipocitos que tienen un tamaño muy chiquitito en micras, pues empieza a crecer 10 o 15 veces más.
Y estos adipocitos producen una serie de citoquinas. Este tejido adiposo es un tejido endocrinológico. Este tejido endocrinológico permite la señalización del apetito, la señalización de la inflamación, la señalización para producir resistencia a la insulina y diabetes, señalización para inducir hipertensión arterial. Entonces, miren cómo este tejido adiposo se convierte en un componente fundamental para las patologías cardiometabólicas y también relacionadas a diabetes. Este adipocito, como ustedes ven aquí, ustedes observen, tenemos el adipocito normal, preadipocito, pasa a un adipocito maduro, miren los vasos sanguíneos alrededor, y los vasos sanguíneos alrededor, ustedes pueden observar, pues no tiene mucha circulación, una escasa circulación, pero mientras el adipocito se hace más grande y empezamos a subir de peso, hay una mayor circulación, hay neogénesis, hay mayor acumulación de adipocitos y hay crecimiento del adipocito. Y el adipocito se vuelve grande, se vuelve un adipocito gigante cuando el paciente sube de peso. Este adipocito se rodea de macrófagos. Eso es normalidad. A más adipocitos más grandes hay una respuesta inflamatoria. El macrófago se vuelve parte del ambiente del adipocito. Y vamos a entender lo siguiente. Ustedes tienen acá el adipocito y el adipocito tiene un macrófago que está al borde del adipocito. Este macrófago permite la señalización del linfocito T. El linfocito T, mediante un receptor del linfocito T4 y el 2, permite la señalización para que la célula presentadora de antígeno del macrófago interaccione con el linfocito, iniciando una respuesta inmunoinflamatoria, produciendo citoquinas proinflamatorias, expresando quimoquinas y reclutando células inflamatorias y también reclutando células inmunológicas. Y hay una condición interesante. Esto es un proceso lento y progresivo. Como dije, no da síntomas. Pero esto se vuelve un proceso lento y progresivo donde ciertos factores pueden acelerar el mecanismo de inflamación. Miren lo que dice acá, hipoxia o baja perfusión de oxígeno, ¿no? O estrés mecánico. Estas dos condiciones pueden acelerar la acción o la interacción del linfocito T con los macrófagos del adipocito. ¿Y esto qué genera? Genera que un estado inflamatorio crónico leve, que es permanente, se vaya haciendo moderado y se puede hacer severo en el tiempo. Y quiero que recuerden esta lámina, porque uno no se daba cuenta por qué la gente que tiene obesidad puede hacer una tormenta de citoquinas. Estos pacientes ya viven en una situación inflamatoria permanente y crónica, de bajo grado. Vive produciendo más interleuquina 6, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas inflamatorias se producen cuando hay una relación entre el macrófago y el linfocito T. Pero esto genera en situaciones de inflamación de bajo grado insulinoresistencia. Y ustedes saben la relación que existe entre insulinoresistencia y diabetes, que es una condición previa a ser diabetes. Entonces, gran cantidad de adipocitos grandes que producen gran cantidad de citoquinas y quimioquinas inflamatorias, pero hay una disminución de la irrigación, porque al tener tantos adipocitos, pues no puede tener tantos vasos sanguíneos. Hay un factor de transcripción inducido por la hipoxia, y esta promovería más inflamación y más quimiotaxis de los macrófagos. Y esto produce apoptosis adipositaria. ¿Y por qué? Porque empieza a señalizarse, a morir muchos adipocitos. ¿Por qué? Porque estos verdaderamente no pueden tener una circulación colateral que permite la supervivencia de estos adipocitos. Entonces se habla que hay una liberación de sustancias quimiotácticas alrededor de estos adipocitos que mueren y atraen más macrófagos. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso inflamatorio y es progresivo y es crónico, y eso lo vamos viendo en los pacientes en el proceso de la enfermedad. Entonces, si esta obesidad es una condición crónica, una de las cosas más importantes hoy día evaluamos la enfermedad del síndrome metabólico, donde tiene como principal punto es la obesidad abdominal,
donde los hombres tienen una cintura mayor de 102 y las mujeres mayor de 88 centímetros. Esta relación en la gente americana son gente de mayor tamaño y de mayor envergadura, pero los estudios latinoamericanos nos plantean que la cintura del varón debiese ser no mayor de 94 y en mujeres no mayor de 80, lo cual que creo que nuestra población, la mayoría tiene estos parámetros por encima de estos valores. Entonces, ustedes empiezan a plantear el riesgo cardiovascular que tenemos al tener una obesidad central, asociado a triglicéridos elevados, asociado a un HDL bajo en hombres y mujeres, a una hipertensión arterial y una glucosa mayor de 100, le vamos a denominar un síndrome metabólico, relacionada a 2 o 3 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Entonces, esta enfermedad central de la obesidad central, que es la obesidad central, está relacionada a problemas cardiovasculares, está relacionado a problemas gastrointestinales y metabólicos, diabetes tipo 2, hiperlipidemia, reflujo gastroesofágico, hígado graso, hiperuricemia. Está relacionado a problemas respiratorios, disnea, asma bronquial, apnea obstructiva del sueño, hipertensión pulmonar, que toma mucha importancia en estos problemas del COVID-19. Aparte tiene problemas de varices, edemas de extremidades, infecciones de piel, celulitis, incontinencia urinaria, mayor riesgo de cánceres, infertilidad, alteraciones del ciclo menstrual, alteraciones psicológicas. Entonces, estamos de acuerdo que la obesidad debiese ser denominada como una gran enfermedad. Entonces, cuando uno observa la relación es muy directa. O sea, la obesidad genera insulinoresistencia y una inflamación de bajo grado crónica, y lo que genera en el tiempo una enfermedad cardiometabólica. Entonces, ¿dónde nosotros debiésemos tratar las enfermedades? ¿Cuando el paciente ya se hace obeso? ¿Cuando el paciente se hace insulinoresistente? ¿O el paciente cuando ya tiene una enfermedad cardiometabólica? La idea es tratarlo antes de que suba de peso. Entonces, se altera la señalización de la insulina, no se pueden expresar los receptores GLUT4, y eso está generado por una insulinoresistencia en los pacientes con obesidad central. Empezamos a ver que este tejido adiposo, la alimentación y la microbiota intestinal es generadores de inflamación de bajo grado. Y estos pacientes viven en una enfermedad permanente de bajo grado. Entonces, muchas veces describimos el producto de la obesidad central. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos las complicaciones de la obesidad. No tratamos la obesidad. Y eso es algo que probablemente vaya a cambiar en los últimos tiempos, porque si tú tratas la obesidad vas a impedir que haya más enfermedades cardiometabólicas. Entonces, esta inflamación está evidenciada porque cuando se hacen los estudios de proteína C reactiva ultrasensible, la gente que tiene obesidad tiene niveles de proteína C reactiva ultrasensible más altos que la gente que tiene sobrepeso o peso normal, que es un reactante de fase aguda para ver el estado inflamatorio en que estamos. Entonces, estas complicaciones de la obesidad, ¿qué tanto relación tiene con la diabetes y la prediabetes? La gente que tiene prediabetes, hígado visceral, hígado graso, ustedes pueden observar aquí, tienen un fenotipo diferente, mayor riesgo a diabetes. O sea, hay personas que pueden tener un poco de glucosa alta, pero no tienen hígado graso o no tienen una secreción de insulina alterada. Estos pacientes tienen menos riesgo de diabetes. Los pacientes a mayor peso, a mayor cantidad de hígado graso, mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica y de diabetes. ¿La obesidad es un factor de riesgo para infecciones? Sí, señores, la obesidad es un factor de riesgo para infecciones. ¿Ya? O sea, no es necesario que uno me digan, oiga, los pacientes solamente con COVID-19 hacen infecciones. El paciente per se ya tiene mayor riesgo de neumonías, tiene mayor riesgo de infecciones por hongos, tiene mayor riesgo de tuberculosis, mayor riesgo de infecciones por HIV, tienen pacientes son de alguna manera inmunodeprimidos. Pero cuando saltó lo que es el proceder de lo que es las infecciones en obesidad, fue por la infección pandémica por el H1N1. Esta influenza que también se observó que la gente que tenía obesidad era la primera causa de infecciones. Entonces, no solamente tener obesidad pues es un problema de predisposición a infecciones. Tiene disfunción respiratoria.
tiene mecanismos respiratorios deteriorados, tiene mayor resistencia de las vías respiratorias, por lo tanto hace un intercambio del gas que esté deteriorado, un bajo volumen pulmonar y una baja fuerza muscular, que es propio de la mecánica ventilatoria del paciente que tiene obesidad. Y si aparte tiene enfermedad cardiovascular, tiene diabetes, tiene nefropatía y tiene riesgo de hacer hipertensión o está solamente con prediabetes o resistencia a la insulina, esto va a permitir que estos pacientes tengan un curso de severidad con el COVID-19. Entonces, esta introducción, que es un poco amplia, es para que entendamos cómo de un proceso inflamatorio crónico de bajo grado se vuelve una inflamación severa cuando tenemos un ataque viral. Y un paciente con obesidad con esta condición, pues empezamos a hacer problemas severos. Problemas severos que están relacionados a la función pulmonar. Si el paciente tiene una mala mecánica ventilatoria, mayor riesgo de asma, problemas del centro respiratorio, apnea, sueños, el paciente se va a complicar con el COVID. Entonces, son problemas con la obesidad. Entonces, la obesidad es per se de complicaciones respiratorias sin tener COVID. Pero cuando uno habla de COVID, empezamos a ver cómo los pacientes que hacen hospitalización, el porcentaje está relacionado a la obesidad. Miren a ustedes acá, el índice de masa corporal del paciente hospitalizado con obesidad, 39, 40% de los pacientes que están hospitalizados tienen obesidad. Entonces, es interesante observar que más de las 2/3 partes son obesos. Y la condición de severidad. Esta data es muy interesante porque nos habla de la prevalencia del síndrome respiratorio agudo del SARS-CoV-2 que requieren ventilación mecánica. Si uno observa estas láminas, el porcentaje de pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos depende del índice de masa corporal. Ustedes pueden ver acá en esta barra verde, 47.1% los que tienen índice de masa corporal menos de 25 de llegar a una UCI. 60% los que tienen entre 25 y 30, los que tienen entre 30 y 35, 75%, y los que tienen índice de masa corporal mayor de 35, 85%. Entonces, se convierte en un factor independiente de llegar a ventilación mecánica, y eso es un factor muy importante en los pacientes que tienen obesidad. Entonces, ¿cuál es la premisa? Oye, si tienes obesidad tienes que tener un distanciamiento social muy importante, porque si te infectas por COVID-19, uno, que tienes una mala mecánica ventilatoria, tienes una inflamación más severa y tienes mayor riesgo a llegar a ventilación mecánica. Otros retos adicionales en el paciente con obesidad severa, la de tercer grado, estos pacientes necesitan camas hospitalarias bariátricas. Qué difícil es pronarlos, voltearlos para que puedan respirar mejor. La intubación es mucho más difícil. Es más difícil obtener estudios por imágenes cuando pasan por los tomógrafos. Es más difícil su movilización y transporte. No se puede colocar en pronación para que tengan una mejor saturación de oxígeno. Entonces, el paciente con obesidad resulta siendo un gran grupo de pacientes que van a tener severidad en la enfermedad por COVID-19. Algunas herramientas para el control del peso. Hay gente que estima que el cambio de estilo de vida es lo más importante, pero hay unos que lo toman desde el punto de vista autodirigido. O sea, agarran pues el Google, agarran lo que pues tiene la experiencia de las personas, probablemente sus amigos, y empiezan a hacer las dietas amicales. Pero el gran problema es que estas dietas o estos cambios de estilos autodirigidos que uno maneja tienen éxito a corto plazo. A largo plazo empieza a reganar peso y el paciente no lo tiene muy claro. Lo más importante es tener un cambio de estilo dirigido profesionalmente, por un equipo, por un nutriólogo, por un endocrinólogo, y desde el punto de vista de manejo de calorías, índice glicémico, carga glicémica, cuánto de proteínas, dieta mediterránea, y todas aquellas condiciones que permiten que las personas deben de bajar de peso de acuerdo a esta condición. Y nos asociamos a nosotros los médicos a los medicamentos antiobesidad, porque los medicamentos antiobesidad también resultan siendo una herramienta hoy en día para bajar de peso, lo cual tiene que ser manejado por el médico endocrinólogo porque, pues, como sabemos, tienen reacciones adversas y las cuales cuando nosotros sabemos manejarlas, sabemos también prescribirlas.
la cirugía se vuelve una herramienta, pero hoy día creo que queda todavía muy alejada después de la seguridad del paciente con obesidad para que entre a una sala de operaciones, y su riesgo es muy alto en contaminarse por COVID-19 en una sala de operaciones. Entonces, empezamos a ver que la obesidad es compleja y la diabetes también es compleja. 7% del país es diabético. Nosotros hablamos de la gente que tiene obesidad, 22% de la población tiene prediabetes y diabetes tiene un 7% de la población. La idea es que vemos la punta del iceberg cuando hablamos de diabetes tipo 2 y no vemos lo que hay debajo de ese iceberg, que es el grueso de pacientes que tienen obesidad, sobrepeso y tienen prediabetes. Entonces, es importante ver que la problemática de los casos de diabetes y obesidad en el Perú es una problemática por números y por prevalencia, por lo cual necesitan una atención oportuna para evitar las comorbilidades y evitar las complicaciones de la obesidad. Y si hablamos de diabetes, el 66% de los pacientes con diabetes en el Perú no tienen un control adecuado. O sea, si yo tengo 100 pacientes, 33 pacientes están controlados con una glicosilada debajo de 7% y 66% no están controlados. Están con glucosas altas. Y esta hiperglicemia per se de los pacientes con diabetes, de los prediabéticos, es frecuente en pacientes hospitalizados, con y sin historia de diabetes. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia puede ser una condición de aumento de hormonas de estrés y puede ser una hiperglicemia reactiva. Pero esa hiperglicemia, que puede ser transitoria, puede causar daño de diversos sistemas. Entonces, hay que considerar el manejo de la hiperglicemia en el hospitalizado, porque se ha visto que es un marcador independiente de mal pronóstico. Entonces, los pacientes cuando tienen hiperglicemia, o sea, no solamente ya el tener obesidad, sino agregar la hiperglicemia, altera el sistema inmune, altera la cicatrización de tejidos, altera el estrés oxidativo incrementándolo, da una disfunción endotelial, produce un estado procoagulante. Todo el mundo estamos hablando que el estado del COVID es un estado de enfermedad trombótica severa. Entonces, pero ya tener diabetes y obesidad o prediabetes, tenemos un estado procoagulante y proinflamatorio que puede exacerbar en una forma más temprana o más rápida un estado trombótico. Exacerbación de enfermedades miocárdicas. Es importante tener esta gráfica porque esto nos plantea, un paciente con diabetes que está hospitalizado y no es controlado, su mortalidad es 3%, pero cuando la hiperglicemia es de novo, la mortalidad es 16%. O sea, el problema de tener una hiperglicemia durante la hospitalización es bastante, contribuye a la mortalidad del paciente durante la hospitalización y a la vez a mayor estancia hospitalaria. No hay duda que si uno observa, este es un trabajo que hicimos con la doctora Nancy González en el Hospital Loaiza, y uno puede observar las características clínicas de los pacientes, cómo ingresan a un hospital público. En el año 2013, ustedes pueden observar aquí en este estudio, ¿no? Pacientes, 424 pacientes que fueron reclutados en 6 meses. Miren el porcentaje de analfabetismo, 11% de los diabéticos analfabetos. ¿Ya? Y ustedes pueden observar acá, una variable que quiero que observen es la hemoglobina glicosilada de ingreso de los pacientes. 9.8. Y de los fallecidos, 10%. O sea, los pacientes que mueren en un hospital por diabetes tienen una diabetes muy mal controlada. Y las causas de hospitalización son infecciones en un hospital público, no es infarto agudo de miocardio. Son infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias, 11.8%, pie diabético, 20.8%. Y si hablamos de mortalidad, miren la mortalidad por infección respiratoria, 36%. Clínicamente significativo. Entonces, si ustedes observan, o sea, ya tener diabetes y entrar con una neumonía a un hospital, me pone en riesgo de morir, más que el grupo que no tiene diabetes. Y si me da un COVID-19, probablemente esto se incremente, como vamos a ver en los datos que les he traído. Ahora, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y tienen COVID, tienen una condición interesante. Por ejemplo, la sobreexpresión de receptores de enzima convertidora de angiotensina, que es aquel receptor donde se instala el coronavirus. Esto permite la acción, el ingreso a nivel del sistema pulmonar de este coronavirus.
Se ha observado que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen mayor sobreexpresión de este receptor, del ACE. Y esto permitiría mayor ingreso de estos virus a estos pacientes con diabetes tipo 2. Y también el dipeptidasa tipo 4, el receptor, que se asoció sobre todo en H1N1 como el riesgo para exacerbar también estas enfermedades en los diabéticos, también está sobreexpresado en los diabéticos tipo 2 y también es un factor por el cual los diabéticos pueden hacer de mayor gravedad los problemas respiratorios en diabetes tipo 2. Entonces tenemos mayor sobreexpresión de enzima convertidora de angiotensina y tenemos también una mayor expresión de dipeptidasa tipo 4 en los diabéticos tipo 2. Estas serían las posibilidades porque estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer infecciones por SARS-CoV-2. Entonces, se incrementan estos receptores, hay mayor acumulación de macrófagos y por lo tanto hay una reacción inflamatoria importante, produciendo una tormenta de citoquinas y una desregulación inmunológica, lo cual es el paciente hace pues problemas respiratorios tan severos que los llevan a la muerte. Entonces, miren cómo la obesidad como una enfermedad de bajo grado y la diabetes también como una enfermedad de bajo grado tienen una mayor predisposición a hacer infecciones severas por el COVID-19. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en los pacientes infectados por COVID-19? Si uno observa obesidad aquí, uno ve en porcentaje, la población que está más expuesta es la población joven, entre 18 y 49 años. Por eso, cuando uno ve en las unidades de cuidados intensivos, cuando la gente es joven y está por COVID-19, tienen algo en común, tienen sobrepeso u obesidad. Y no tienen diabetes. En cambio, la población de diabetes, su población de riesgo es entre los 50 a 60 años y mayores de 65 años. Esto es una lámina que lleva a replantear que la gente joven con obesidad tiene que tener mucho cuidado y tiene que empezar a bajar de peso porque esta condición no se va a retirar de un momento a otro. Pero sí puedo disminuir mis riesgos si empiezo a perder peso ya. Este es un estudio muy interesante de 5.700 pacientes publicado en el JAMA este año, donde vemos que las principales comorbilidades de los pacientes con COVID, vemos 56% de los pacientes hipertensos, obesidad, índice de masa corporal mayor a 30 a 41%, índice de masa corporal mayor a 35 a 19% y diabetes 33%. Entonces, obesidad y diabetes ocupan los primeros lugares de comorbilidad en COVID-19. Y si uno compara entre un diabético controlado y uno no controlado, ¿quiénes van peor? Ustedes pueden observar acá, vamos a comparar un grupo con diabetes no controlada, con una glicosilada promedio de 8.7, y un grupo con diabetes controlada, que tiene una glicosilada promedio de 5.8. 451 pacientes versus 671 pacientes, y vamos a ver qué sucede. Sucede que, miren, la tasa de filtración glomerular es mucho menor en el paciente que tiene diabetes no controlada versus 73 el grupo que tiene diabetes controlada. Pero la muerte en hospitalización de los pacientes que tienen diabetes no controlada es 28% y es 6.2% del grupo que tiene la diabetes controlada. Miren la diferencia. 28% de mortalidad de la diabetes no controlada versus el grupo que tiene hiperglicemia controlada. Entonces, durante la hospitalización por COVID es fundamental controlar los niveles de glicemia. La media de glicosilada en los pacientes por hiperglicemia controlada en este otro grupo, vemos acá 9.1 versus 5.9. Pero vean acá, vamos a comparar versus un grupo que tiene debut de hiperglicemia. Entonces, los pacientes que son diabéticos, una glicosilada mayor de 6.5, y que tienen ya con diabetes de mayor tiempo, o diabetes crónica, 14.8%. Pero el paciente que tiene diabetes nueva o hiperglicemia debut, 41% de mortalidad. Nuevamente se vuelve a repetir la historia. El paciente que hace hiperglicemia durante una hospitalización
y es nuevo, es debut, tiene mayor riesgo de morir durante la hospitalización. Y lo mismo sucede en los pacientes con COVID. La hipertensión hay que regular, yo creo que es importante verlo porque la data, igualmente vemos acá diferentes datas, 14, otra 31%, igual como diabetes y obesidad, influyen en la mortalidad de los pacientes que tienen COVID-19. Entonces, la diabetes es un factor de riesgo de mortalidad en hospitalizados, no hay duda. O sea, este es otro estudio que plantea cómo la posibilidad de un paciente, cuando uno tiene diabetes, su posibilidad es 11% de morir. Entonces, y sobre todo si está peor controlado. Entonces, ya es una condición importante de valorar que la diabetes no esté controlada a un paciente que ingresa a la sala de hospitalización. Entonces, y es algo que no se discrimina, creo, hoy en día. El paciente, como estamos tan aturdidos con tantos pacientes con COVID, con diabetes, sin diabetes, con obesidad, sin obesidad, llegar a un paciente que diabetes no está controlado, no tan bien controlado, yo creo que al médico de emergencia le es muy difícil verdaderamente discriminar y dar un manejo intensivo de esa glucosa y está saturado. Entonces, yo creo que esto es un punto crítico también que hubiese que tomar y por eso el endocrinólogo tiene que tomar un rol muy importante en las interconsultas de estos pacientes. Se observó que los pacientes no controlados de su diabetes tienen mayores niveles de, mayores días de hospitalización que los que tienen diabetes controlada. Miren en azul, los que tienen glucosa controlada y los días después de la admisión, los que tienen la glucosa no controlada en rojo. Y los que tienen mayor tiempo de hospitalización son los que tienen peor control de la diabetes, tienen mayor tiempo de hospitalización. La linfopenia es mayor y la proteína C reactiva persistente es mayor en el grupo con diabetes mal controlada, ¿no? Entonces, igualmente vemos acá la linfopenia y vemos acá el promedio de proteína C reactiva es mayor. La neutrofilia y la deshidrogenasa láctica está mayor en los pacientes que tienen mal control de la diabetes. Y la supervivencia, no hay duda, pues ustedes pueden ver acá el riesgo de morir en el paciente que está peor controlado es mayor en el paciente que está con la diabetes mal controlada. Entonces, el morir por diabetes y las diferentes datas de Italia, de Wuhan y también las ya sudamericanas arrojan que el tener diabetes tiene mayor riesgo de morir. Entonces, y sobre todo la que está mal controlada. ¿Qué recomendaciones yo daría para los pacientes que tienen diabetes en esta cuarentena? Primero, que mantengan un control adecuado de sus glicemias, que tengan un control entre 80 y 130 y una glicosilada debajo de 7%. Que tengan un glucómetro a la mano y que no les falte las tiras reactivas y que tengan su monitoreo diario de glucosa, que tengan sus medicamentos y sus provisiones y que tomen regularmente su medicación. Y si usa su insulina hay que refrigerarlas adecuadamente y no deben estar congeladas. Hay que evaluar los pies porque en esta cuarentena no hay duda, he visto más casos de pie, probablemente porque el paciente no tiene acceso a un cuidado del pie. Entonces, el paciente con diabetes en emergencia y si no quiere hacer un descarte de COVID, muchas veces vienen con esto el paciente, entonces, primero no catalogarlo de forma directa que tenga COVID, pero también observar cómo está su control de glicemia. Y si no está adecuado, hay que mandarlo a endocrinología a través de una interconsulta, porque este paciente, si en ese momento no tiene el COVID-19, si persiste con la hiperglicemia, su riesgo de COVID va a ser alto en las próximas semanas y va a regresar con COVID complicado si es que no controla los niveles de glicemia. O sea, no solamente es quedarse en casa, es controlar la diabetes, porque un buen control glicémico disminuye las posibilidades de una neumonía bacteriana agregada también. Entonces, es fundamental que uno empiece a observar estos puntos críticos para el paciente que está en el ambulatorio. Los pacientes con diabetes y enfermedades cardíacas o renales coexistentes necesitan cuidados especiales. Se debe intentar estabilizar el estadio cardíaco renal, que es una condición especial, y también el manejo es multidisciplinario, porque el diabético no solamente es glucosa alta, es un paciente que tiene múltiples comorbilidades renales, cardiovasculares y necesita de un equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa si el paciente tiene diabetes y COVID-19? El paciente presenta una enfermedad leve, puede ser manejado en casa. Se debe mantener la hidratación,
El paciente no hay que asustarlo porque una de las cosas que más gana hoy día es la ansiedad. Empiezan a hiperventilar de mucho miedo, empiezan a tener problemas. Se puede administrar tratamiento sintomático con paracetamol o acetaminofén. No debe suspenderse su terapia habitual de hipoglicemiantes orales o insulina. Y debe sugerirse que se comunique a la brevedad con su médico tratante. El tratamiento adyuvante con los otros fármacos que hoy día que tienen una evidencia todavía moderada para lo que es COVID, y lo cual en los diabéticos de verdad no hay algo relevante como para decir que es una droga de primera línea, pero tampoco voy a decir que no lo sea. Los diabéticos tipo 1 tienen que llamar inmediatamente a sus médicos porque estos pacientes corren el riesgo de hacer una cetoacidosis diabética. Y lo más importante es que debe evitarse los inhibidores de contrasportadores de tipo 2 y glucosa sódica, que son estos medicamentos, los SGLT2. En el país tenemos empaglifosina, dapaglifosina, los cuales deben ser suspendidos cuando un paciente es diagnosticado con diabetes y COVID. El por qué es que estos fármacos alteran el volumen circulante. Recuerden que son glucosúricos, aumentan la pérdida de volumen y pueden alterar los niveles de presión sanguínea, y es mejor retirarlos durante las infecciones por COVID. Los pacientes deben tener un monitoreo frecuente de glucosa, deben tener rangos de glucosa adecuados cuando están hospitalizados. Cuando el paciente está hospitalizado debe tener un rango entre 140 y 180, y se suspenden todos los fármacos. Los pacientes deben usar insulina durante la hospitalización. No pueden usar metformina ni sulfonilurias, los ponen en riesgo de complicaciones de estos fármacos por sus efectos y pobre control de los mismos. Y recordar, los pacientes en unidad de cuidados intensivos, los pacientes per se ya por su estado inflamatorio crónico tienen una insulinoresistencia muy alta, por lo tanto sus requerimientos de insulina pues pueden llegar a 1 a 2 unidades por kilo de peso. Por lo tanto, hay una modificación individual por paciente. Hay pacientes que hay protocolos que se han observado que requieren hasta 20 unidades por hora. Entonces, y aparte que el paciente, como tiene un tiempo prolongado en UCI, tienen nutrición enteral o parenteral y necesitan de un soporte nutricional, lo cual muchas veces puede ser interrumpido en forma rápida, y empieza a tener el paciente a riesgo de hipoglicemia si está con insulina. Eso tiene que ser monitorizado en las unidades de cuidados intensivos. No hay duda que las cetonas en un paciente con diabético tipo 1, un diabético tipo 2 con riesgo de cetoacidosis diabética debe ser monitorizado, y mantener siempre una adecuada hidratación. Mantener un pH y un bicarbonato en fuera de rango, un pH mayor de 7.3 y un bicarbonato por encima de 15 o 18. Es importante al paciente, cuando no está con insulina en infusión, el paciente tiene que tener una insulina basal de larga duración. Muchas veces se los deja mucho tiempo con escalas móviles o escalas de corrección, lo cual no es adecuado. El paciente debe utilizar bomba de insulina o una insulina basal que dure 24 horas para ver el requerimiento de este paciente. Cada 24 o 48 horas se cambiará la dosis de insulina. Los pacientes no pueden manejar su bomba de insulina personal, los tipo 1. Entonces, a estos pacientes se les retira la bomba de insulina y pasan a un esquema basal bolo, lo cual es más sencillo manejar así que manejar una bomba de insulina en un paciente hospitalizado. No hay duda que hay que mirar los pies. Yo creo que eso es un punto que hoy en día, por la telemedicina y todo eso, yo no sé cómo vamos a hacer para ver los pies a los pacientes. Pero hay que darles mensajes muy simples, porque lo más importante del pie en los tiempos del COVID-19 es la higiene, es el aseo, es el tipo de zapato, es el corte de uñas, es mirarse los pies. Esas son recomendaciones muy importantes para los diabéticos en tiempos de COVID y para evaluar sus pies. No hay duda que los médicos generales, y los que estén escuchando, muchos sean médicos generales o estudiantes de medicina, permitan observar que esto tenga una determinante, que tiene que volverse un experto en esta enfermedad. Si nosotros decíamos que en el año 1905 los médicos que conocían de sífilis sabían medicina, y en el año 85 los que conocían sobre SIDA sabían medicina, hoy ya tenemos que hablar que los médicos del siglo XXI y del año 2020
tenemos que hablar de obesidad y de diabetes y de coronavirus para saber medicina. Y el médico de nivel primario tiene que estar muy involucrado con estas patologías. Siempre diré que los fármacos no reemplazan las conductas saludables y el médico más importante es el médico de prevención primaria, es el médico superior, yo siempre les digo, porque es el médico que impide que hayan enfermedades y que impide que hayan epidemias y que se diseminen pues, a toda la población. Tratemos de ser de médicos superiores en todos sus ámbitos. Muy bien, agradezco. Bueno, seguro debe haber algunas preguntas. Con todo gusto para contestarlas, estimados. Muchas gracias, doctor Elar Manrique, por su excelente presentación, muy actualizada. En nombre del Consejo Regional de ICA, quisiera agradecerle por su participación. Para comentarle, tenemos una audiencia de más de 200 personas. Invitamos a que nos hagan sus preguntas. Doctor, como usted bien nos ha explicado, nos ha mostrado en las láminas a la obesidad como un factor independiente asociado. Muchas veces la obesidad, el problema es que no se la ve como una enfermedad, ¿verdad? Y muchas veces la obesidad viene acompañada de otras comorbilidades. Tanto así que los primeros datos que publicaron en China no cogían a la obesidad como un factor de riesgo. Recién las nuevas publicaciones están hablando. ¿Usted consideraría, doctor, en contexto de todos los mecanismos que nos ha explicado fisiopatológicos que puede causar, si los pacientes con obesidad y COVID necesitarían de repente una terapia diferente, una terapia precoz? A ver, lo que nosotros observamos en la clínica es que la gente con obesidad y obesidad con índice de masa corporal mayor de 35, su evolución es más severa. O sea, cuando me toca un paciente con COVID y obesidad mayor de 35 y viene con un problema respiratorio, tienes que mirarlo en las primeras 24, 48 horas para hacer todo lo posible para que no pase uno a una disfunción respiratoria severa. ¿Y eso qué quiere decir? Los parámetros respiratorios, tú ves pues el PAFI, ves la saturación, pero hay parámetros inflamatorios. Nosotros podemos ver, pues medir ferritina, podemos medir procalcitonina, podemos empezar a medir también interleuquina 6 que medimos en la clínica, y vemos cómo la proteína C reactiva ultrasensible, vemos cómo estos marcadores inflamatorios en la persona que tiene obesidad generalmente son muy altos. Entonces, los acerca muy pronto a una tormenta de citoquinas. Y esa es una condición que se observa en el paciente que tiene obesidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo freno la tormenta de citoquinas? Entonces, si no hay antivirales, porque los antivirales pues son una cosa de un albur que los usas un momento, pero lo único que, las herramientas para frenar la tormenta de citoquinas son anticuerpos bloqueadores de interleuquina 6, por ejemplo. Entonces, cuando hemos visto los estudios y se utiliza tocilizumab, por ejemplo, que es una herramienta para estos pacientes, tiene que usarse en forma temprana y en el momento indicado, por ejemplo, para evitar el desenlace fatal en 48 a 72 horas. Entonces, las neumonías por COVID son neumonías por virus, o sea, no hay tratamiento. Es la evolución. Y lo que planteas es muy interesante, o sea, si tú observas, si yo tengo IMC 35 o 40 y me da COVID, preocúpate. Tengo que tener soporte, un soporte ventilatorio. Tengo que llegar a un lugar donde me puedan dar el soporte. Esa es otra variable. O sea, si yo tuviese pues, un familiar que tiene un IMC mayor de 35, tengo que asegurarme que tenga un ventilador mecánico. Muy diferente a una persona que tiene un IMC de 28, 27, que tenemos, que nos da, que a todos vamos a pasar por un proceso de inflamación o infección por COVID, pero no de esta severidad, no de este cuadro tan tórpido. Por eso es muy importante tomar en cuenta hoy en día y que la población tome en cuenta que el control del peso se ha vuelto fundamental. Y nada, tienen que tomar en serio a la obesidad, tienen que respetarla, como dije al inicio de la conferencia, y tienen que tomar un enfoque de tratamiento de la obesidad. Doctor, como usted presentó en las diapositivas, la población joven que
mostró que sin otra comorbilidad, la obesidad era una comorbilidad. Teniendo en cuenta que nuestra población, que es predominantemente joven, y ahora que posiblemente le empiecen a trabajar, ¿cuál sería su consideración con respecto a la aptitud laboral en el contexto de COVID y obesidad? Mira, yo te diría, las situaciones de riesgo se van a dar en donde la gente vaya a tener mayor riesgo de carga viral. ¿Dónde hay más carga viral? Pues en los supermercados, en los hospitales, en el sector en el transporte público. Entonces, si yo tengo obesidad, yo te diría, pues no te acerques a estos lugares donde hay muchas personas. ¿Correcto? Entonces yo te diría, y si yo soy trabajador de salud y tengo un índice de masa corporal de 35, ¿sabes qué? Yo no voy. De verdad te lo digo, ¿ah? Tendría mucho cuidado, una premisa mucho EPP y toda esta situación por mi riesgo. Ahora, pero yo como persona, si voy a trabajar en una sala, yo estoy ahorita solo aquí, o trabajo con tres personas, cuatro personas, y tengo distanciamiento social, eso es más que suficiente. Lavarse las manos, lavarse la cara, tener mucho cuidado con el contacto de las cosas, y eso funciona. Pero una de las cosas que te vuelvo a decir es que esta persona tiene que ponerse a bajar de peso ya. Tiene que empezar a dejar de comer azúcares, galletas, tortas, gaseosas, dejar de comer alimentos procesados, tener 3 comidas al día. Entonces, tener un patrón de alimentos que es importante discutirlo, porque los expertos somos los endocrinólogos hoy en día y tenemos que darle las pautas a la población en general. Por eso es muy importante que el sistema de salud primario empiece a ver que debe tener un programa de obesidad a nivel nacional. Porque si no tienes un programa a nivel nacional, ¿qué empiezas a tener? Empiezas a tener bajadas de peso de cualquier forma. Y empiezas a tener terapias milagrosas para bajar de peso, lo cual es la gente se empieza a adherir a terapias que no son adecuadas y se pueden hacer daño. Entonces, yo te recomendaría que no se acerquen a lugares donde tengas muchas personas si yo soy un trabajador de un lugar, de un mercado, yo pediría que me hagan un trabajo en casa, que siga trabajando en casa hasta que pierda peso. Y por eso se vuelve un factor. Muchos pacientes nos han llamado, doctor, necesito perder peso porque si no voy a perder el trabajo. Esa es una relación muy directa hoy en día. ¿Ya? Entonces, la idea es cómo ayudarlas. Hay que ayudarlos. Doctor, tenemos pregunta de la audiencia. Tenemos Claro que sí. pregunta de la audiencia. La audiencia nos pregunta si la obesidad es un factor de riesgo independiente que incremente el riesgo de infección o de repente más va por el tema de las comorbilidades. La obesidad per se es un factor de riesgo. Como mostré una lámina ahí, hay una buena revisión y algunos metaanálisis que solamente ya tener obesidad se demostró con la infección H1N1, esta infección del MERS, este otro tipo de coronavirus, donde también ya la infección respiratoria era lo más frecuente. Y también se ha demostrado per se que las infecciones de piel, las infecciones respiratorias en general son más frecuentes en las personas que tienen obesidad. Y el otro punto, esos pacientes son mayor riesgo de asma bronquial y también de enfermedades inflamatorias respiratorias, lo cual es un caldo de cultivo para un paciente que vaya a hacer infecciones ahora en invierno. Entonces, el tener obesidad ya es una condición de predisposición. Doctor, tocando el tema de la aptitud laboral, nos han hecho alcanzar preguntas, nos pregunta el auditorio, si su consideración con respecto a la norma emitida por el MINSA, en la que consideran solo índice más de 40, ¿no? Desestimando la obesidad grado 1 y grado 2. Uh-huh. Lo que pasa es que si hablamos de prevalencias, la población que tiene índice masa corporal de 40 en este país es 1%. La mayor cantidad de población está entre 30 y 35 y 35 y 40.
Entonces, yo quiero que hubiesen un poco individualizado los grupos. Entonces, yo creo que no, la gente tenemos que trabajar, todos tenemos que elaborar. Yo quiero que te hubiese dado alguna recomendación. Si tienes índice de masa corporal entre 30 y 35, pide distanciamiento social en tu trabajo, tienes que elaborar. Pide no estar en un lugar que no tengas más de 6 o 8 personas, ese debería ser tu forma de labor. Y te recomendaría que tengas un tratamiento para bajar de peso lo más pronto posible. Entonces, cierro el círculo, no solamente decirte que no vayas a trabajar, porque cuando no vas a trabajar probablemente puedas subir más de peso en casa. Y si subes más de peso en casa, se convierte esto en un círculo vicioso. Entonces, una de las recomendaciones que hubiese dado es el distanciamiento social más específico en aquellas poblaciones donde trabajen, por ejemplo, en mercados, aquellas poblaciones que trabajen en hospitales, por ejemplo, ¿no? Los hospitales, que es verdaderamente la carga viral más importante. Entonces, en esas situaciones yo sí daría situaciones especiales. Pero no se han dado. Entonces, yo creo que de todas maneras, en el tiempo, la gente lo ha tomado. Yo veo en algunos distritos menos gente, en otros más gente, pero ya hemos visto que ya nos corresponde a cada uno cuidarnos y bajar de peso, ¿no? Eh, Doctor, tenemos también otras preguntas. Con respecto al uso de corticoides, nos preguntan su consideración con respecto al uso de corticoides, COVID y obesidad, ¿no? Bueno, eso totalmente también es controversial. Los usos de corticoides, cuando los hemos usado, cuando hemos hecho la medicina interna, es una condición de un poder antiinflamatorio muy potente para buscar bloquear una reacción inflamatoria potente. Entonces, si hablamos desde el punto de vista fisiopatológico, pues todo funciona bien, ¿no? Voy a tener una tormenta, lo freno con un buen desinflamante, y esos son los corticoides. El detalle es que los corticoides tienen dos condiciones. Puede producir mayor inmunosupresión, por lo tanto se pueden agregar infecciones bacterianas, y también estos pacientes pueden tener mayor riesgo de hiperglicemia o debut de diabetes o descompensación de la glucosa. Entonces hay que mirar el ámbito del paciente. Entonces hay que individualizar el uso de corticoides. Entonces, ¿por qué? Porque no hay duda, si un paciente se me viene, como digo, la tormenta de citoquinas, es lo único que yo tengo, y utilizaría dosis altas por 3 o 5 días, como dicen los pulsos de metilprednisolona, de 500 a 1 gramo, dependiendo del protocolo que utilices, pero por corto tiempo. Y individualizando el caso. Si es diabético, con mucho cuidado, manejando bien la insulina, sin que vaya la hiperglicemia al paciente de forma importante. Y si es obeso, evitar que el paciente haga diabetes, también haciendo una supervisión de esos niveles de glicemia. Por lo tanto, no existe una regla para decir todos los pacientes van a usar corticoides, pero yo te diría que en el paciente que tiene obesidad sí se usa justamente en esta condición de buscando un efecto antiinflamatorio. Pero igualmente es la evolución, es el seguimiento. Acuérdate que tú ves una evolución clínica de un paciente con COVID, lo ves 9, 10, 11, 12, 13 días. Y si tú ves cómo la fiebre lo destruye al paciente, al sexto, séptimo día el paciente está febril. Al estar febril, pues hay una liberación de citoquinas y no lo frenas. Y empiezas a tener un pulmón blanco. Ya cuando generas el pulmón blanco, generas un problema respiratorio severo que no tiene vuelta atrás. Entonces dices, ¿cómo lo freno? Los corticoides es una herramienta que debes utilizarla antes de que suceda esto. Y nada, yo creo que sí se puede utilizar en el paciente que tiene sobrepeso y obesidad, pero antes de que suceda toda esta tormenta de citoquinas. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación. Y ya para ir finalizando, nos preguntan sobre el tratamiento farmacológico, ¿no?, que hay para bajar de peso en el contexto de COVID. Si es que habría algún tipo de consideración con algún tipo de tratamiento farmacológico en contexto de Bien, COVID. mira,
Habíamos hablado de una pequeña pirámide, y la pirámide pasa por el cambio de estilo de vida, que es la parte más importante de la terapia no farmacológica. Porque lo que tienen que hacer los pacientes es aprender a comer una dieta convencional, lo cual le va a permitir que se adhiera en toda su vida. Identifique un pan francés 80 calorías, un paquete de galletas 200, come pan francés. Que identifiques, una naranja tiene 80 calorías, un jugo de naranja tiene 150, no tomes jugos de naranja. Que identifiques, medio plato de arroz tiene 150 calorías, medio plato de quinoa tiene 180 calorías, la quinoa es más potente que el arroz. Entonces, esa parte no farmacológica tiene que ser tan bien un soporte para que te dure de por vida. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar un fármaco y el fármaco te corta el apetito, no comes, te doy una dieta muy bajita en calorías, pero como no te enseño a comer, el paciente vuelve a recuperar peso en los próximos meses. Entonces, la terapia farmacológica se vuelve una herramienta importante, pero tenemos medicamentos aprobados por FDA, tenemos fentermina topiramato, tenemos Orlistat, pero son medicamentos que tienen efectos adversos y hay que individualizar cada paciente. ¿Por qué? Porque los efectos adversos están relacionados a efectos cardiovasculares, la presión alta, y son problemas que los tienen los pacientes que tienen sobrepeso. Pero son herramientas muy importantes cuando son bien manejadas. Son espectaculares, ¿ah? Bien manejadas, el paciente pierde 20 kilos, 25 kilos. Pero mira del punto de vista que te doy, no te creo falsas expectativas. Te genero dos cosas. Primero, tu terapia no farmacológica bien hecha, que me aprendas a comer. Segundo, una terapia farmacológica que te acompañe buen tiempo. Y unido a estas dos situaciones, creas adherencia a una forma de comer en tu vida. Y no hay duda, pues el tratamiento es crónico y como dijimos al inicio de la charla, la obesidad es una enfermedad crónica. Al ser una enfermedad crónica, es una enfermedad como tener diabetes, hipertensión, colesterol. Es una enfermedad que necesita tratarse mucho tiempo. Eso es lo que todavía no lo entienden las personas. A veces, no, me voy a tratar por 2 meses, 3 meses. No, señor, usted tiene obesidad y necesita un tratamiento de 6, 9 meses, de un año. Yo creo que eso es muy importante tener en cuenta. Y sí, los fármacos nos dan mucho, es una buena herramienta y yo creo que los endocrinólogos jugamos un rol muy importante en el uso de estos fármacos. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Una vez más, a nombre del Consejo Regional de ICA, y esperamos contar en un futuro con su presencia. Entonces, estamos muy, muy agradecidos y de repente algún tipo de consideración ya final para terminar. Ya. No, Aldo, yo quiero agradecer al Colegio Médico de ICA por la invitación y siempre presto a apoyar en este tipo de comunicaciones que son muy importantes en las regiones, en todo el país. Y como dije, hay que educar y seguir avanzando en esta epidemia del COVID. Y cuenta conmigo para cualquier disertación posterior sobre obesidad, diabetes, enfermedades endocrinológicas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias y gracias a la audiencia que nos ha acompañado, que hemos llegado a casi 220 personas. Muchas gracias, que tengan buena noche.